Bien, jóvenes y señoritas, buenas tardes. Espero que se encuentren bien, aunque la situación es caótica, pero bueno, vamos a dar inicio a esta nueva semana, de un nuevo mes también, con un poco de geometría del espacio. Bien, vamos a... Vamos a hacer la presentación. ¿Cómo está, señorita Nicole? Buenas tardes. Bien. Vamos, como les dije, con geometría del espacio. Bien, esto de aquí va a dar inicio a algo ya bastante particular dentro de la geometría, y es algo importante, como todo lo que hemos visto. O sea, ya se van a utilizar todas las herramientas que hemos aprendido. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una motivación de esto de aquí? Dice, ¿sabes qué ángulo debe formar la escalera mecánica y el piso? Esto lo hemos visto tal vez en alguna serie, en una película, en el mismo centro comercial, o en algún lugar en particular hemos visto este tipo de escalera mecánica. Bien, esto de aquí debe de tener una cierta inclinación con respecto al piso. Entonces, eso de ahí va a ayudar mucho, en primer lugar, para optimizar el tiempo que la persona llegue a otro lugar, en este caso a un segundo, tercero o cuarto nivel, dependiendo en qué lugar se encuentren. Y además, esto va, por otra parte, va, además de esto, para ser más enfáticos, cuando el comprador va, quiere algo rápido, mirar, pagar y todo esto, ¿no? Entonces esto también ayuda en ese objetivo. Bien, el objetivo de una escalera eléctrica es facilitar la vida autónoma de las personas de movilidad reducida, adaptando las dificultades de una escalera. ¿Cómo está? Buenas tardes, joven Álvaro. Escalera a una rampa y su ascensión por ella. Bien, no solamente ascensión, sino también para bajar, ¿no? Para que el esfuerzo de la escalera sea mínimo y prolongar su tiempo de uso, el ángulo que debe formar con el piso tiene una medida de 30 grados, ¿ok? Entonces, cuando ya llegue el momento de poder ir normalmente sin mascarillas y sin este virus, pues ya vamos más o menos con una noción, ¿no? Espero que en ese momento todavía sigamos recordando un poco de esto. Bien, otro lugar donde ustedes pueden emplear esta situación es lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes ponen, por ejemplo, un techo, algo de calamina ahora que estamos en el verano, para que no nos dé el sol, tiene que tener cierta inclinación, ¿no? Con respecto a algo, para que cubra la sombra hasta donde uno quiere, ¿no? Entonces, eso de ahí es también otro ejemplo donde podemos aplicar estos conceptos que vamos a tener aquí. Bien, vamos primero a ver qué cosa es un plano, y esto tiene un punto de partida, el cual está dado por un postulado. Un postulado es una oración que no necesita ser demostrada, ¿ok? Eso de ahí. Bien, dado tres puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene. Bien, entonces esto también es intuitivo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una hoja de papel y dibujan tres puntitos en ese papel, bien, ya obviamente que el plano está dado cuál sería la hoja de papel, sino que a lo que hago referencia es que ustedes, esos tres puntitos no va a pertenecer a otra hoja de papel, ¿ok? Solamente va a pertenecer a esa de ahí nada más, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo es que ustedes pueden relacionar esto de que ustedes tienen tres puntos y ya han visto que eso genera un triángulo, ¿no? Entonces, ya ahí más o menos como que nos vamos adecuando a estos conceptos, ¿ok? Entonces ya forma una figura o una región, como lo hemos visto la semana pasada, una región en la cual podemos transitar, o la cual podemos tener ciertas propiedades,
Bien, entonces, escribiéndolo del punto de vista geométrico, tenemos estos tres puntos y tenemos ese plano al cual lo vamos a llamar plano P. La notación es el plano P y ABC genera el plano, ¿no? Bien. Un plano está determinado, hay características para poder determinar un plano, ¿ya? ¿Con qué es que vamos a determinar el plano? Entonces nosotros hemos definido punto y recta la primera semana. Entonces, hay dos rectas en particular, que son las rectas secantes. Si tengo una recta L1 y una recta L2 y un punto donde se intersectan, entonces tenemos un plano. ¿Ok? Bien. Esto de aquí, ahora, llevándolo un poco a las cosas que tal vez nosotros nos hemos conocido en el transcurso de la preparación de la secundaria o en alguna otra ocasión, también utilizamos este concepto de plano cuando es el plano cartesiano, ¿no? Entonces tenemos dos rectas secantes de la cual se intersectan en el origen, ¿bien? Y son perpendiculares, ¿no? Entonces, ya de ahí ya tenemos una noción, pero aquí estamos formalizando estas situaciones. Bien, vamos a ver cómo es otra forma de poder terminar un plano. Tres puntos no colineales, ¿ok? Entonces, tres puntos no colineales también me determinan un plano. Una recta y un punto exterior, ¿ok? A dicha recta. Entonces tengo una recta L y un punto fuera de esa recta. Entonces eso también me va a determinar un plano, ¿ok? Dos rectas paralelas también me van a determinar un plano, ¿ok? Son esas características que nos van a determinar esos planos. Rectas secantes, tres puntos no colineales, una recta y un punto exterior a esa recta, y dos rectas paralelas, ¿ok? Listo. Antes de esto, si ustedes creen pertinente, pueden capturar para cuestiones de ejercicios, ¿ok? Y vamos a capturar esto también, ¿ok? Bien. Posiciones relativas entre dos planos, ¿ok? ¿Qué es esto de aquí? Tenemos los paralelos cuando ningún punto, o sea, no tiene ningún punto en común, ¿ok? Imagínense que tienen dos hojas de papel. Tienen dos hojas de papel bond, una arriba de otra, entonces esos son dos planos. Si ustedes lo colocan adecuadamente, ¿no? Entonces son paralelos. Bien, entonces eso de ahí es la primera, el primer, el primer concepto que nos encontramos de posiciones relativas entre dos planos. Ok, se va a denotar así. Son paralelos, sí, solamente sí, ya. P intersectado con H, o el plano P intersectado con el plano H, es el conjunto vacío. Entonces, que no tiene ni un punto en común. Bien, y la notación va a ser esta, ¿ok? Y ahora, cuando son secantes. Cuando tiene una recta en común, ¿ok? Entonces tenemos un plano H y un plano P, ¿ok? Y la recta en común está ahí, que va a ser L. Entonces, P y H, o el plano P y el plano H, son secantes, sí y solamente sí. P intersectado con H nos da la recta L. Ojo, eso de ahí, la recta es un conjunto de puntos, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante cómo es que se determina, ya cuando tenemos en términos más generales, cómo es que se determina esta recta y por qué se está escribiendo en términos conjuntistas. ¿Ok? Bien, ahora, eso de aquí ustedes lo utilizan muchas veces, ya cuando ustedes van a partir, imagínense el queso o un pedazo de mantequilla y ustedes hacen un corte con un cuchillo, imagínense que tenga la forma de un plano, entonces, o con un machete, ¿no? El machete tiene la forma de un plano, imagínense que haga un corte, entonces ahí, en ese momento que se intersecta, están formando ya esas dos rectas secantes. Entonces, está ahí siempre con nosotros.
Bien, hagan la captura, si creen pertinente, y vamos a tener más información. La siguiente información son las rectas alabeadas. ¿Qué cosas son estas? Vamos a introducir una definición. Dice, son dos rectas que no se intersecan y no están contenidos en un mismo plano. Bien, ustedes, ¿cómo esto lo pueden relacionar? ¿Ya? Dos rectas. Imagínense que están en un cuarto y tienen un pedazo de madera. Esa madera está en el piso, nos representa una recta y la columna. Entonces, no están en la misma recta. No están en el mismo plano, perdón. Y su plano que sea el piso, ¿ya? Que sea un pedazo chiquito donde está el pedazo de madera recostado ahí, ¿ya? Y la otra recta va a ser la columna. Entonces, no están en el mismo plano y ese es un caso de rectas alabeadas. Ángulo entre dos rectas alabeadas. Entonces vamos a determinar esto de aquí, ¿no? L1 y L3 son alabeadas. Entonces vamos a tener nuestro punto de referencia. Esta es una recta, la cual vamos a llamarlo L1, y esto va a ser L3. L3 va a cruzar, o sea, no va a pertenecer totalmente, no va a estar totalmente contenida en el plano, ¿ok? Y ahora dice, si L1 y L2 son paralelos, entonces alfa, ¿ok? Alfa es la medida del ángulo entre L1 y L3, ¿ok? Bien, eso de ahí es una recta que cae, corta en un punto, nada más imagínense como una estaca en ese plano, ¿ya? Y la otra recta es paralela a L1. Bien, entonces la información que tenemos con respecto a este ángulo entre L3 y L2 nos da también la información y qué sucede entre L3 y L1. ¿Okay? Entonces, esa va a ser nuestra información que vamos a tener en cuenta. Bien. Y una observación, ¿qué pasa si el ángulo alfa es 90 grados o es recto? Entonces L1 y L3 se llaman rectas ortogonales. ¿Ok? Bien. Ahora, la pregunta natural es, ¿qué pasa si yo tengo dos rectas alabeadas y quiero medir cuánto de distancia o cuánto de separación tienen, ¿no? Entonces, para esto, vamos a introducir lo que es distancia entre dos rectas alabeadas. Si L1 y L2 son rectas alabeadas, entonces la distancia entre ellas es la longitud del segmento perpendicular a ambas. ¿Cómo es que se traduce esto en figuras? Tenemos este plano, tenemos esa recta o esa estaca, como queramos imaginarlos, L1, y lo corta en el punto M, y esta otra recta L2. Bien, entonces la distancia que va a haber entre una recta y otra, ya va a estar dada por ese segmento, el cual va a ser perpendicular a ambas. O sea, en el punto, vamos a imaginar, del punto N hacia el punto M sale perpendicular, ¿no? ¿Ya? Y esa recta, esa misma recta, también es perpendicular a L2. ¿Ok? Bien. Otra información es la siguiente. ¿Cómo es que sabemos que si tenemos una recta y un plano, cuál es su ángulo? Entonces dice, ¿una recta es perpendicular a un plano? Sí y solamente sí. ¿Ok? Es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano. Pero es muy complicado, ¿no? Porque por un punto pasan infinitas rectas, no se sabe. Entonces, imagínense, ustedes tienen una recta y tienen que determinar, con todo ese conjunto infinito, determinar si son perpendiculares. Si con uno falla, entonces ya no es perpendicular al plano. Pero imagínense, o sea, ¿cómo encontrar esa si no falla o si cumple con todas?
Bien, entonces para esto viene dado un teorema. Dice, para que L, o sea, la recta, sea perpendicular al plano, un plano H, es suficiente y necesario, eso se traduce como sí, solamente sí, sea perpendicular a L1 y L2. O sea, ahora dos rectas nada más. Tenemos el plano H, tenemos esa recta, L, tenemos esa otra recta que le vamos a llamar L1, ¿ya? Y esta otra recta L2. Entonces, si esa L1 y L2 son perpendiculares a L, entonces el plano H va a ser perpendicular con la recta L. ¿Ok? Entonces es un teorema bastante fuerte que ya de un montón de rectas nos reduce solamente a dos rectas. ¿Ok? Y eso es debido a qué o por qué está relacionado, porque ya sabemos que dos rectas secantes determinan un plano, entonces se redujo con la información que teníamos al inicio, se redujo a este resultado que es muy fuerte. Bien, ahora vamos a presentar un teorema que va a ser importante dentro de la resolución de los ejercicios, ¿ya? Y luego les voy a decir cómo es que lo he denotado o cómo es que se ha denotado. Bien, y la notación va a ser esa. L es perpendicular al plano H. Bien, vamos a ver el teorema de las tres perpendiculares. ¿Qué sucede con este teorema? El teorema me dice lo siguiente. Tengo un plano, que lo vamos a llamar H. Tengo una recta que va a cortar en un punto a ese plano. Ah, ok, señorita Melanie. Vamos a retroceder. Ok. A ver para que hagan la captura necesaria. Ok. De nada, señorita. Bien, como les decía, teníamos un plano, tenemos una recta que lo corta en un punto, en este caso el punto O. Si L es perpendicular a H en o sea, van a formar un ángulo de 90 ahí, y L1 está contenido en H, o sea, esa L1, ya tenemos que L con H es perpendicular, es por eso que se produce esto, y al que OA es perpendicular a L1 con A perteneciendo, o sea, ese punto A pertenece al plano. Bien, sucede esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos un punto, puede ser un punto hacia arriba o un punto hacia abajo, P, ¿ya? Y lo asociamos con el punto A, entonces esta recta también va a ser perpendicular, SPA va a ser perpendicular a L1, ¿ok? Eso independiente del P, por eso es que les dije que si el P está arriba o el P está abajo, ¿ya? Ok, va a cumplir eso. Bien, este teorema van a anotarlo también o van a hacer la captura porque lo vamos a utilizar. Pero antes vamos a presentar un ángulo o un resultado que ángulo entre una recta y un plano. Tenemos un plano que le vamos a llamar H, tenemos una recta L y tenemos en esa recta un punto A. Bien, y asociamos ese punto A con algún punto del plano, que en este caso vamos a llamarlo B, que sea perpendicular. Bien, y ese B lo vamos a asociar con el punto donde se intersecta con el plano. ¿Ok? Y ahí va a formar un ángulo, que este es alfa. Entonces, L una recta secante al plano, se va a cortar en un punto. AB es perpendicular al plano H. Entonces, alfa es la medida entre la recta L y el plano H. ¿Ok? Bien. Entonces, pueden ustedes hacer la captura de ese resultado para tener mayor dinámica en los ejercicios. Bien. ¿Ok? Ustedes
Ya están viendo cómo si aquel lado... Ah, ok. Muy buena pregunta. Miren, lo que pasa es que esto en el teorema 3, bien, lo que sucede es que para eso necesitas tener informaciones sobre la recta que corta el punto, que corta en un punto al plano, ya, que forme 90, y tienes que tener información sobre esta recta que está conectando o con la L1 en el punto A, para nosotros deducir que esa recta que pasa por el punto P y el punto A es perpendicular con la recta L. ¿Ok? ¿Está bien, joven Álvaro? Entonces necesitamos dos informaciones. ¿Bien? Ok, está perfecto que pregunte. No hay, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a a estas informaciones? Sino para poder pasar a a los siguientes objetos que nosotros vamos a introducir para los fines que son los ejercicios. Bien. Ok, señorita Selene. Bien. Pasemos. Entonces, vamos a ver un ángulo diedro. ¿Dónde es que vemos estos ángulos? Bien, siempre lo vemos, ¿ya? Ahora que estamos con esta situación de la pandemia y estamos con los deliveries en algunos casos, o cuando queremos enviar algún producto, ¿ya? Porque también hay personas que se han dedicado a vender productos u otras que piden delivery. Bien, pero siempre tenemos esto. Otro lugar también donde vemos estos ángulos es en las puertas. ¿Por qué? Porque este ángulo diedro son de dos semiplanos, ¿ya? Entonces, ese ángulo que forman, ¿dónde lo ven? Entonces, en las bisagras, ¿dónde lo ven? Al principio les dije de las cajas, ¿no? Cuando abren una caja, ustedes tienen una parte donde hay un doblez, entonces ese ángulo que ustedes forman, ya, obviamente no van a fijarse, ¿no? Poquito a poquito, no. Ustedes abren la caja, entonces ese ángulo que forma, ya, esos dos semiplanos, es el ángulo diedro. Bien, entonces vamos a dar una definición formal. Es la figura formada por dos semiplanos no coplanares que tienen la arista en común y la recta que representa dicha arista. Bien, como es esto de aquí, tenemos ese plano P y tenemos ese plano H. Estas son las caras y esta es una arista, que hay una recta que pasa por ahí, ¿no? Pasa por los puntos A, B. Entonces tenemos ese punto R que pertenece a P, al plano P, y el punto T que pertenece al plano H. Entonces, la notación del diedro es R, A, B, T. ¿Ok? Entonces necesitamos un punto en un plano, la recta que pasa por los puntos donde hay ese doblez, si podemos entenderlo así, y otro punto en el plano que también se está considerando. Bien, entonces tenemos ese ángulo. Y miren, hay una recta que está partiendo, ¿ya? De un punto en el plano P y cae perpendicular a la recta AB. Y tenemos un punto que pertenece al plano H y cae perpendicular a la recta AB. Entonces, esas dos rectas, ¿ya? Van a formar un ángulo alfa. Y justamente esa es la medida del ángulo diedro. Ojo, lo que está sucediendo es lo siguiente. Mire, para que no exista confusión, porque esto de aquí resulta ser muy confuso, es que dónde va el ángulo. Bien, ustedes imagínense que tienen una caja y colocan imagínense que tienen un pedazo de cartón, tienen un doblez, entonces colocan vamos a colocar una cerilla o un palito de fósforo que caiga de manera perpendicular aquí y la otra esté así y la otra caiga de manera perpendicular. Entonces, ese ángulo que se forma entre los dos cerillos o entre los dos palitos de fósforo es el ángulo que se va a determinar, ¿ok? Porque vaya a llegarse a confundir de que vaya a ser 90 grados, pero no es así. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, la pregunta natural es, profesor, ¿pero por qué
usted toma un punto o por qué se toma un punto y a esa recta va a caer perpendicular, porque justamente esto va asociado a lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, que esto parte de un concepto, de un hecho natural, que cuando nosotros colocamos un punto de referencia, siempre ya para colocar una puerta, una ventana o cualquier otro objeto que tenga dimensiones, o sea, simule ser un rectángulo, un cuadrado, alguna figura geométrica que hemos estudiado, exceptuando la circunferencia, queremos que forme un ángulo de 90 grados con respecto al piso o con respecto al techo, si es que en el primer caso tenemos que como punto de referencia el piso o tenemos como punto de referencia el techo. ¿Ok? Esa información es importante. Y ahora, esto de aquí viene asociado que la distancia de un punto a una recta es la menor recta perpendicular que existe entre el punto que usted toma de referencia y el punto que toma de la recta, ¿ya? Y ese punto obviamente debe pertenecer a la recta para ser redundante. ¿Ok? Bien, entonces matemáticamente está bien soportado esto y intuitivamente también. ¿Ok? Bien, hagan la captura de esto para saber de qué se trata, ¿ya? Y vamos a pasar a un par de informaciones, ¿ya? Unas 3 informaciones más y pasamos a los ejercicios. Bien, entonces, ¿qué pasa si el alfa es 90 grados? Entonces el diedro se denomina recto. Bien, entonces el diedro va a ser recto cuando tenemos el piso con una pared. Bien, ahí tienen un diedro recto. Ok, vamos a pasar a las siguientes informaciones. Planos perpendiculares. Dos planos son perpendiculares si forman un diedro recto. Entonces, tenemos dos planos que se cortan, ¿ya? Tenemos esa recta, ¿ya? En el punto O, y esa recta B también que cae en ese punto O y forma un ángulo de 90 grados. Entonces, fíjense que lo que está sucediendo es la recta con esta recta de aquí que está echada, ¿ya? Está formando el ángulo 90, y la recta que cae desde el punto A hacia abajo con esta recta está formando 90 grados. No nos dicen nada de la formación del ángulo de las rectas, para repetir, ¿ya? Pero si en el caso esas dos rectas resultaran 90, esos dos planos se llaman perpendiculares. Bien, y tenemos un primer resultado con estos objetos de ángulos diedros de la siguiente forma. Si se tiene dos planos perpendiculares, ya tal y cual como está en la definición, y una recta contenida en una de ellas es perpendicular a la intersección, entonces esta última es perpendicular al otro plano. Bien, entonces esto nos da solamente, basta que tengamos información de una recta, nada más que pertenece a uno de los planos. Tenemos esos planos y tenemos esa recta. Si esa recta resulta ser perpendicular, ¿ya? Entonces, esta recta, ¿ya? Si es perpendicular a este plano que está cortando al otro, o sea que está yendo en forma vertical, entonces esa recta AB es perpendicular a la que está de manera horizontal. Bien, entonces ese resultado también lo van a capturar y vamos a presentar este último resultado antes de pasar a nuestros ejercicios. Ángulo o área de una región proyectada. Bien, el área de una región proyectada, de la proyección de una región triangular, perdón, sobre un plano no paralelo a él es igual al área de la región triangular multiplicado por el coseno del ángulo diedro que forman el triángulo y el plano. Bien, tenemos ese primer plano, ¿ok? Y tenemos ese otro plano, ¿sí? Y tenemos esa región triangular, ¿ok? Y tenemos esa proyección de la región triangular que está en el plano P. Cae de manera
perpendicular, ¿ok? O sea, esos vértices, en esos vértices está produciendo que caiga de manera perpendicular, ¿bien? Y tenemos un ángulo diedro. Entonces, ¿cómo es que se relacionan S1 y S2? Bien, el área del triángulo que está abajo es igual al área de la región triangular que está arriba por el coseno del ángulo. Bien. Y tenemos una siguiente nota. En general, el área de la proyección de una región plana, cualquiera, ¿ya? Sobre un plano dado es igual al producto del área de dicha región, o sea, que es ese caso S1, imagínense un área bien sin forma o amorfa, ¿ya? Y el coseno es igual al producto del área de dicha región y el coseno de la medida del ángulo diedro determinado por el plano de la región y el plano dado. ¿Ok? Entonces, si tenemos un S1 que sea bien, o sea, que sea un círculo, que sea un cuadrado, cualquier figura, la proyección, ¿ya? Que se dé en este caso, en el plano Q, va a ser de la siguiente forma. Entonces, esa figura o esa región plana que está en el plano P, ya vas por el coseno del ángulo diedro, nos va a dar información sobre el área proyectada, de la región proyectada. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta al respecto con estas informaciones, jóvenes y señoritas? Ok. Hagan la captura de este resultado también y vamos a pasar a las siguientes informaciones. Ok. Vamos a pasar a los ejercicios. Vamos al primer ejercicio. Vamos a utilizar estas informaciones que hemos obtenido de la siguiente forma. ¿Ok? Nos dice en el ejercicio número 1, en la figura se muestra una pared rectangular. Para enlucir o recubrir con cemento, ¿ya? Para que el recubrimiento esté al ras, se coloca los puntales en B y M, de manera que la línea maestra BM asegure llevar la regla de E en forma paralela hasta AC, el cual el mortero esté liso y sin abultamientos. Y nos dan la siguiente información. Si DE es 14 metros, AB es 13 metros, BC 15 metros y M 4 metros, halla la distancia entre los puntales B y M. Ok. Vamos a tener las siguientes informaciones. Vamos a buscar el camino a la solución. Como es ya habitual, colocamos nuestra figura y colocamos las informaciones. Bien, DE vale 14, AB vale 13, BC vale 15 y MC vale 4. Y lo que nos piden es la distancia de B a M. ¿Ok? O esa longitud. Bien. Entonces, yo tengo la información de que esas rectas que están DE y AC son paralelas. Entonces, como la de arriba vale 14, la de abajo también va a valer 14. ¿Ok? Bien. En ABC vamos a trazar una altura de F. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora por el teorema de Herón, ¿ya? Vamos a tener AB que vale 13, BC vale 15 y AC vale 10. Por el teorema de Herón, vamos primero a hallar el semiperímetro. Aquí sería, no sería 16, sino sería 15. Disculpen ese pequeño error. ¿Ok? Ahí para que salga 21. Ahí es 13, 14 y 15. ¿Ok? Bien. Por esto sale 42 y entre 2 sale 21. Ok. Entonces, para hallar la altura, que en este caso va a ser BF, es 2 sobre, muy bien, señorita Selene,
2 sobre 14, ya, es donde cae la altura. Y luego es la raíz cuadrada del semiperímetro por el producto de las diferencias con cada uno de los lados, ¿ok? Que en este caso es 21 menos 13, 21 menos 14 y 21 menos 15, ¿no? Sería 21 por 8, por 7, por 6. Bien, entonces resolviendo eso nos sale que BF es igual a 12. ¿Ok? Bien, si BF es igual a 12, ¿cuánto vale AF? A ver, ¿cuánto vale AF? 5. ¿Y eso es debido a qué? Bien, Pitágoras, perfecto, ¿no? Porque va a ser 169 menos 144, nos va a resultar 25. La raíz cuadrada de 25 nos va a salir 5, ¿ok? Si AF mide 5, entonces FM va a valer 5 también. Bien. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cuánto vale X? Utilizando Pitágoras de nuevo, ¿no? X al cuadrado. Bien, este es el teorema de Herón. ¿Qué nos dice el teorema de Herón? Es 2 veces, ¿ya? Yo lo voy a colocar aquí. Bien, y esa es la respuesta. Yo les voy a colocar aquí la información sobre el teorema de Herón. ¿Ok? Y en unos momentos para que hagan la captura. Vamos a... Vamos a aprovechar donde quiera. Ok. El teorema de Herón nos dice lo siguiente. Entonces, nos falta una recta aquí. Indicar con... No está tan perpendicular, pero bueno. Vamos a colocarle esto para que sea más didáctico. Entonces tenemos el triángulo A, B, C y vamos a colocarle BF. ¿Ya? Entonces queremos esta longitud. ¿Qué nos dice el teorema de Herón? Nos dice lo siguiente. ¿Cómo es calcular H? H, voy a colocarlo aquí. H es igual a 2 sobre donde cae la altura, la longitud donde cae la altura, ¿ok? Raíz cuadrada, vamos a colocarle esto de aquí, a todo esto, a F que valga B. Vamos a colocar un poquito más atrás. A todo esto que valga B, de A a C vale B, de A a B vale C, y de B hasta C vale A. Bien, entonces 2 sobre B, raíz cuadrada de P por P menos A, P menos B y P menos C. Donde P es la suma de los lados sobre 2, o el semiperímetro. Aquí es 15 para aprovechar. Ok. Bien, ¿está claro? Bien, ahora ya sabemos de dónde es que sale el 2 sobre 14, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la longitud de AC? La longitud de AC, porque estoy trazando una altura del triángulo A, B, C. Me estoy olvidando de BM. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale AC? En este caso, A va a ser 15, B va a ser 5 más 5 más 4, que va a ser 14, y C va a ser 13. Bien,
Entonces, reemplazando en la fórmula, nos sale quién es la longitud. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta al respecto? ¿Por qué FM, dónde está? FM y AF valen iguales. Muy bien. Ok. Hagan la captura que yo voy a explicar aquí por qué son iguales. Ok. Bien. Vamos a borrar. Si es que no han hecho la captura, lo tenemos en el video, ¿no? Vamos a aprovechar aquí. Bien, vamos a aprovechar la, ya que tenemos la figura aquí sin nada, vamos a ponerle aquí la altura. Las disculpas del caso que está distorsionado aquí, por eso es que presentamos la otra. Bien, yo tengo las siguientes informaciones. Yo tengo las informaciones de aquí tengo 13. Esto lo conseguí por Herón. Y de aquí hasta acá vale 10. Y esto vale 4. ¿Y por qué vale 10? Porque nos dan la información que estas dos son paralelas, ¿ya? Estas de E y AC, bien, y lo toman como punto de referencia para que esto esté bien soportado, que no existan grietas ni nada, ¿ok? Bien, entonces básicamente van a tener la misma distancia de E con AC. Bien, ahora aquí yo le pongo Y, entonces, y esto por par lineal también vale 90. Bien, entonces ahora aplico el teorema de Pitágoras. Con las disculpas del caso voy a escribir aquí. Me dice hipotenusa al cuadrado en el triángulo. Vamos a ser más estrictos en la escritura. En el triángulo rectángulo. B, este es F. BFA. Tenemos la siguiente información. Que 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, esto es 169. Esto es 144. Y este es Y al cuadrado. Entonces la diferencia de 169 menos 144 nos da 25. Tenemos una ecuación cuadrática de la cual solamente vamos a tomar la parte positiva porque estamos trabajando con medidas o distancias. Pues Y es igual a 5. Esa es la primera información que tengo. Entonces voy a colocarlo aquí. Ya no le coloco Y, sino le coloco 5. Pero como de A hasta M vale 10, faltarían 5 más. Entonces, ¿cómo es que hallo X en el triángulo rectángulo BFM? También voy a hacer o voy a utilizar el teorema de Pitágoras, que va a ser X va a ser mi hipotenusa, es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144 más 25 resulta 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Bien. Oh, sí, de nada, joven Mariano. Perfecto. Bien, hagan la captura de esas informaciones y luego ustedes lo siguen por el video. ¿Cuál es el orden? De nuevo pido las disculpas de la distorsión de la imagen. Y vamos a poner la imagen más clara, ¿ok? Bien, vamos a poner la imagen más clara para que hagan también la captura con los pasos que se ha colocado aquí. Bien. La respuesta sería la letra A. Bien. Vamos a un siguiente ejercicio.
el ejercicio número 2. Dice, en la figura, BQ es perpendicular al plano que contiene al triángulo equilátero ABC. Si PM es mediatriz de AQ y BM es igual a MC y AC mide 6 metros, me piden hallar BQ. Entonces, toda esa recta que está al frente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar nuestro camino para la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Vamos a dibujar nuestra figura y las siguientes informaciones. Nos dice de que BQ es perpendicular al plano que contiene a ese triángulo equilátero ABC. Bien. Si es perpendicular al plano, entonces en particular va a ser perpendicular a esa región triangular ABC. ¿Ok? Va a ser en particular, vuelvo a repetir, perpendicular a la región triangular ABC. Además, me dicen que PM es mediatriz de AQ. Bien, como es mediatriz, entonces va a partir a ese lado o a esa recta AQ en dos lados y esa recta va a formar un ángulo de 90 grados con la recta donde está soportado o está cayendo. ¿Ok? Bien. Y además nos dicen que BM es igual a MC. AC vale 6 y nos piden que... Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Se fue por un momento el audio. Ok, disculpen. Ok, bueno, prosigamos. Eh, tenemos lo siguiente y tenemos una información importante. El triángulo ABC es equilátero. Entonces, AB es igual a BC es igual a AC. Pero tengo información de que AC es 6 metros. Entonces, muy bien, joven Álvaro. Perfecto. Si alguien lo ha intentado y no le ha salido la misma respuesta, no hay problema, puede colocar su alternativa y vamos a ver qué es lo que nos estaba faltando o alguna operación hemos fallado. No hay problema. Bien, entonces, además, juntando con la información de que BM es igual a MC, entonces se traduce a de que BM vale 3 y MC vale 3 para que esos dos complementen y la suma sea 6. Bien. Vamos a trazar una altura AM en el triángulo ABC. El triángulo está, imagínense, hablando coloquialmente, echado, ¿ya? Así. Y ustedes van a trazar esa altura. Entonces, como esa altura va a caer de manera perpendicular al lado BC. Bien. Entonces, como es equilátero, en particular va a ser isósceles, ¿ya? Y sabemos que la altura en un triángulo isósceles es mediana, es altura y es bisectriz. Es por eso que como ese triángulo ABC es equilátero, entonces este ángulo va a estar partido en dos por esa recta, que va a ser 30 y 30. Bien. Entonces eso, el otro ángulo, por ser complementar, ya en el triángulo rectángulo AMC, el ángulo C va a ser 60 grados. Bien. Entonces, AM va a valer raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos en los triángulos rectángulos notables. Lo que se lo pone a 30 es K, lo que se lo pone a 60 es K raíz de 3. Entonces, en este caso va a ser K, va a ser igual a 3. ¿Ok? Entonces es 3 por raíz de 3. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿O qué otra información tenemos? PM es mediatriz de AQ. ¿Eso qué nos da? Ya, antes de eso, vamos a trazar MQ y vamos a conectar por medio de una recta.
en los puntos M y Q. Bien, entonces AM es igual a MQ y eso va a ser igual a raíz de 3. ¿Ok? ¿Es claro toda esa información, jóvenes? PM es mediatriz de AQ. Si trazamos MQ, entonces AM es igual a MQ, que en este caso va a ser raíz de 3. ¿Bien? Si desean, vamos a explicarlo y vamos a ser puntuales en eso. ¿Ok? Vamos a terminar esta parte. Yo les explico cómo es que salió que MQ es igual a AM. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora utilizamos el teorema de Pitágoras y en el triángulo rectángulo QDM, nuestra hipotenusa va a ser QM y los catetos van a ser QB y DM. Entonces, resolviendo ahí, tenemos que 3 raíz de 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que nos resulta 3 raíz de 2. Bien, no hay problema, vamos a nuestra información. Disculpen aquí que está muy distorsionado. Y vamos a explicar por qué una recta es igual a la otra. Bien, yo voy a colocar aquí, en esta parte donde está el puntero, voy a colocar el triángulo y vamos a hacer la motivación. Y solamente lo único que ustedes van a hacer es girarlo, ¿ya? O si no, vamos a aprovechar luego este triángulo que tenemos aquí dibujado en el problema, ¿ok? Disculpas de escaso que están distorsionados y vamos a utilizar esto como nuestra pequeña pizarra. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo, tenemos una altura, vamos a poner a priori una altura, nada más. Bien. Pero esa altura se va a comportar como bisectriz, vamos a colocarle alfa y mediana. Entonces este lado va a ser igual a este lado. ¿Ok? Y vamos a colocar los vértices. Vamos a colocar A, esto que coloque P, solo para contextualizar en este caso, M y Q. Bien, entonces, ¿cuál es la misión? Demostrar que MQ es igual a AM. ¿Cómo hacemos eso? Podemos utilizar nuestra semejanza de triángulos o algunos acostumbran a utilizar un poco de las funciones trigonométricas. Pero bueno, vamos a utilizar nuestra semejanza de triángulos. Miren, el triángulo rectángulo MPA y el triángulo rectángulo, ¿ya? MPQ son semejantes, es ángulo, lado, ángulo. Entonces, o son congruentes, perdón. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si aquí es alfa y aquí le pongo beta, aquí también va a valer beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta me da 90. Bien. Entonces, al tener esas informaciones, ¿qué es lo que hago? Hago lo siguiente. Para relacionar AM con BQ, entonces puedo tomar de referencia, ¿ya? Yo he colocado el beta, tal vez para alguien resulte más cómodo tomar beta, pero yo voy a tomar el ángulo alfa. Entonces, digo, lo que está al frente de alfa sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que en este caso va a ser MQ. Igual, lo que está al frente de alfa en el triángulo rectángulo MPA, que es AP, sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo MPA, que es AM.
Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente aquí. Ya, como yo quiero que MQ y AM estén arriba, entonces no hay problema. Yo puedo girar estas informaciones. MQ sobre, aquí está un poco, vamos a jalar un poquito más nuestra flecha, ya como es nuestra pizarrita auxiliar. Entonces, MQ sobre PQ. Si giramos una, o sea, si el numerador pasa a ser denominador y el denominador para ser numerador en una, en la otra también para no alterar nuestra igualdad. ¿Ok? Es igual sobre AP. Además tengo de que AP es igual a PQ. Entonces ya hemos aprendido tanto por el álgebra, ya, como la aritmética, que como estos se están dividiendo en ambos casos, o lo pasamos aquí, vamos a hacer una pequeña separación aquí, podemos pasar MQ, despejar MQ, es igual a PQ, ya, esas son longitudes, por AM sobre AP. PQ es igual a AP, entonces estas dos cantidades cancelan, lo que nos da de que MQ es igual a AM y en este caso de nuestro ejercicio es igual a 3 raíz cuadrada de 3. ¿Ok? ¿Claro esto, jóvenes, esta información que hemos dado? ¿O tienen alguna pregunta? Bien. Ok, vamos a tener nuestro receso y al volver proseguimos con un poco más de ejercicios para así colocar nuestras informaciones y nuestros conceptos aquí en los ejercicios. Ok, jóvenes, nos encontramos en algunos minutos. Bien, jóvenes, vamos a proseguir. Bueno, no sé si todos respondieron, pero quería preguntar si quedó claro las informaciones y cómo es que se llegó a la conclusión de que AM es igual a MQ. Bueno, hagan la captura de este ejercicio, ¿ya? Para poder proseguir. Claro, cómo no, señorita Brigitte. Vamos aquí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacerle para atrás, ¿sí? Porque no hay el borrador. No hay borrador. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver. Bien, la primera cosa, bueno, vamos hasta ahí nada más. La primera cosa es que tenemos un triángulo y tenemos una altura que parte del vértice M relativo a Q, ¿ok? De tal forma vamos a colocar las informaciones aquí. AP es igual a PQ. Vamos a colocarle una letra para que, ¿ya? Vamos a colocarle que midan Z. Bien, entonces yo percibo de que estos dos triángulos rectángulos, ¿ya? Son congruentes ángulo alfa, lado MP y ángulo. ¿Ok? Entonces, los dos tienen en común el lado MP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago lo siguiente. Básicamente voy a calcular el seno de alfa.
¿Ya? Entonces, ¿qué calculo? En el primer triángulo es AP sobre MA o AM, vamos a colocarlo así, AM. Y por otro lado también, ¿no? Sería el opuesto, PQ sobre MQ. Bien, y como para que no nos resulte tan difícil, entonces vamos a colocarle, ya le hemos colocado esta información, AP vale Z, vamos a colocar un poquito más acá, AP vale Z sobre AM, y eso viene dado porque está en este contexto, que esa altura va a ser mediana y va a ser bisectriz. Y Z es igual a M. Bien, ahora vamos a hacer los productos cruzados en esta pizarrita. Entonces va a ser MQ por Z es igual a Z por AM. Entonces despejo y dejo MQ solo. Y como son cantidades positivas, entonces puedo pasar a dividir. Bueno, diferente de cero en general. Y cancelo porque está multiplicando. Entonces MQ es igual a AM. Y esto a su vez es igual a 3 raíz de 3, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro, señorita Brigitte? Bien, lo que pasa, sí, joven Álvaro, de nada, señorita Brigitte. Lo que sucede aquí es lo siguiente, que para aplicar el teorema 3, a ver, vamos aquí. Necesitaríamos, eh, aquí tenemos esta recta y esta recta. Entonces, el teorema 3, ¿qué habla? Habla de lo siguiente, voy a colocarlo aquí con este color. A ver, vamos a colocar este color mejor. Azul, aquí. Me dicen que esto es perpendicular a esto, ¿ya? Que justamente es este rojo que está a la izquierda, ¿ya? Si es que nos ponemos así. Y luego esto va a ser perpendicular a esta recta que va a pertenecer a algún plano. Entonces, esta recta que pasa por P y Q también, ¿ya? Sería así. Esta recta BA va a ser perpendicular a esta recta que está en azul, ¿ok? Si tengo que Q con B es perpendicular al plano y B con A, esa recta BA es perpendicular a esta recta que está azul, entonces esta recta que pasa por Q y por P también va a ser perpendicular. Pero como no tenemos esas informaciones, no podemos concluir. Pero está muy bien que lo intente por otros caminos. ¿Sí? Y ahorita vamos a utilizar a ver, de el siguiente ejercicio vamos a utilizar el teorema 3 para que lo pueda ver con mayor precisión, joven Álvaro, pero lo felicito, está muy bien. ¿Sí? Para que ya nos vaya quedando claro, ese es importante. Bien, vamos a borrar esto. Si desean, voy a borrar estas rectitas, esta explicación. Ok. Si desean, pueden capturar eso para que complementar con lo que ya se había dicho antes. Ok. A ver, unos segundos mientras busco. Bien. Ok, entonces ya sabemos por qué sale que AM es igual a MQ y luego aplicamos teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo QBM. Entonces es el triángulo que está al lado. Aquí hay que tener un poco más de paciencia. ¿Por qué? Por el detalle siguiente de que como están relacionando o están en el medio del juego, están los planos o regiones, ¿ya? Entonces se necesita ver hacia dónde estamos mirando, dónde es que nos estamos ubicando para poder mirar esa parte que nos está pidiendo el ejercicio.
Bien, vamos a un siguiente ejercicio, el ejercicio número 3, que dice lo siguiente. ¿Ok? Dice, en la figura se muestra el borde CF de la columna perpendicular al plano que contiene el trapecio ABCD, donde AD es paralelo a BC para sostenerlo. Para sostenerlo, perdón, se apuntala con un listón AE. Si la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo ACD, BC es igual a 8 metros, AD tiene la misma longitud que FE y estos tienen la longitud de 2 metros, y AE es igual a CF, halla la medida del ángulo entre el listón y el piso. Bien, hacemos lo siguiente. Dibujamos esa, o diseñamos lo que nos dice el ejercicio. Tenemos, ahí vamos a colocarle el ángulo alfa. Vamos a trazar AC, ya, que va a ser perpendicular, ya, porque justamente nos dice que CF es perpendicular al plano que contiene al trapecio ABCD. ¿Ok? Entonces, esa línea ya sabemos de que para que sea perpendicular es cualquier línea, ya, que pertenece al plano, ¿ya? Y eso es igual a alfa. ¿Por qué? Porque me dicen de que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo ACD. Entonces, si ese vértice B vale alfa, entonces ese vértice también vale alfa. Bien, me dicen que BC vale 8 y AD vale 2. FE también vale 2 y AE es igual a CF, pero para medir CF me falta esa partecita S que le vamos a colocar A. Entonces esa parte sería 2 o A más 2. Bien, y nos piden ese ángulo. Bien, ojo, aquí mucha concentración porque nos están pidiendo esa recta, ese triángulo. Si nosotros nos ponemos en el vértice D, estamos mirando hacia el frente y eso está formando un triángulo rectángulo, ¿ok? Fíjense bien dónde es que nos vamos a mirar el ejercicio. Si nos ponemos en el ángulo B del trapecio, entonces también vamos a mirar hacia el frente. Si nos ponemos en el ángulo A, vamos a mirar solamente esa recta que sube hacia el punto E, ¿ok? Y si nos ponemos en el ángulo C, vamos a mirar hacia A y hacia E y vamos a mirar que hay una recta que está bajando, ¿ok? Entonces, lo importante es colocarse al frente de la figura para ver lo que va a ocurrir. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hacia el frente? Vamos a ver uno de los catetos que va a ser AC. Vamos a ver la hipotenusa, cómo va, cómo está apoyada, que va a ser AE, y vamos a ver en un lado CE, ¿ok? Bien, todos ahí, bien. Ahora, tengo lo siguiente, si ese es B, ¿cuánto es la medida del ángulo CAD? Siendo de que AD es paralelo a BC. A ver, jóvenes y señoritas, vamos. ¿Cuánto es la medida del ángulo CAD? Si tengo de que eso es beta, ¿cuánto vale CAD? Sabiendo además de que AD es paralelo a BC. Primera semana de geometría. A ver. Beta, muy bien. Muy bien, beta. Y eso es por el paralelismo de AD con BC. ¿Ok? Muy bien, por esa Z que hay, ¿no? Muy bien, señorita Luz. Ok. Entonces, ¿qué percibimos aquí? Percibimos lo siguiente. Que el triángulo ABC, ¿ok? El triángulo ABC. Ahora nos olvidamos de la línea como estamos plantados en ese vértice B, ya no lo vamos a ver, ya no nos interesamos con lo que está ahí, sino que ahora vamos a verlo desde arriba, olvídense de la línea. Entonces tenemos dos triángulos, tenemos ABC y ACD, ¿ok? Es cuestión solamente de ver como perspectiva. Por eso es que necesitamos un poco de paciencia. Olvídense de AE, ¿ok?
tenemos dos triángulos, los cuales son ya semejantes ángulo a ángulo. Entonces, como son semejantes ángulo a ángulo, ¿qué es lo que tenemos? Que AC, ojo, y tienen en común el lado AC. Entonces, AC sobre 2, ya en este caso lo que se le va a poner a alfa, es igual a lo que a 8, ABC, sobre lo que se le pone a alfa, que es AC. ¿Ok? De nuevo, vuelvo a repetir. AC sobre lo que se le pone a alfa, ¿ya? Es igual a 8 sobre lo que se le pone a alfa, que en este caso va a ser AC. Y ya habíamos visto esa relación cuando son semejantes, ¿no? Colocábamos todas nuestras informaciones ahí y veíamos que se cumplían esas relaciones, ¿ok? En ese orden. Bien, entonces resolviendo eso, vamos a tener que, haciendo productos cruzados, tenemos A por AC, AC por AC nos resulta AC al cuadrado por teoría de exponentes es igual a 16. Extrayendo la raíz cuadrada, ya que el caso tenemos solamente números positivos. Muy bien, señorita Lucy. Nos sale que AC es igual a 4. Bien. Ahora viene aquí ya lo que todos esperamos, utilizar este teorema que es importantísimo, el teorema de Pitágoras. Bien, ahora ¿qué hacemos? Nos plantamos en el punto, en el vértice D o en el vértice C para mirar el triángulo rectángulo. Bien, ¿cuál va a ser mi hipotenusa? AE, mi cateto, S y CA. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras en ese triángulo. ¿Ok? ACE. Entonces, como les decía, mi hipotenusa va a ser A más 2 al cuadrado. Mis catetos van a ser 4 y A, que van a ser elevados al cuadrado y luego sumados. Y resolviendo eso, nos resulta que A es igual a 3. ¿Ok? Bien, y es de esperarse, ¿no? Porque resultaría el triángulo 3, 4, 5. Triángulo rectángulo. Entonces, como tenemos eso, ACE resulta ser el 37, 53, el cual, como A vale 3, el ángulo que está al frente de ese 3 es 37. Bien. ¿Es claro, jóvenes, estas informaciones? ¿O tienen alguna duda? Es importante que participen todos para que pueda yo ver si han entendido o no. Si tienen alguna pregunta, no hay problema. A veces no queda claro a veces todo. Así que por favor pido que participen todos o la mayoría. Ok, la primera línea. ¿Por qué son semejantes, no? ¿Eso es a lo que se refiere, señorita Nicole? Ok. Bien. Miren, eso es lo que me piden. Olvídense ahorita solamente de la línea, o vamos a explicarlo aquí. Bien. Vamos a dejarlo esto aquí y vamos a explicarlo en nuestra pizarra auxiliar. Ok, vamos a ir a nuestra pizarra. Bien. Solamente un momento que está cargando esto. Ok, perfecto. Miren, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. ¿Por qué son semejantes? Yo voy a dibujar aquí al lado nada más esto, solamente lo esencial. Y esto. Ok, está casi parecido, pero bueno, vamos a hacer esto de aquí mejor para que quede más exacto. Bien. Okay. Ahora, aquí vamos a colocar en este A, B, C y D. Y colocamos una diagonal aquí. Partimos con una diagonal aquí. Bien. Ahora yo le voy a hacer recordar lo siguiente.
tengo esas dos rectas que son paralelas y una secante. Bien. Entonces, si esto vale beta, eso también va a valer beta. ¿Ok? Y ángulo opuesto por el vértice, esto también vale beta. Pero aquí en este caso, nosotros hemos colocado unas informaciones más. Nos dicen de que alfa, este ángulo, es igual a este ángulo. ¿Ok? Y miren, aquí tenemos justamente lo que indicó una de las señoritas, una Z. Siempre y cuando L1 y L2 sean paralelas. ¿Ok? Bien, entonces aquí también tenemos esa Z, donde BC es paralelo a AD. Entonces aquí es ABCD. Entonces si esto de aquí, si esto es beta, entonces como tengo esa Z, aquí también es beta. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Sí, cómo no, señorita Brillo. Bien, entonces, obteniendo esa información, ya, además ya habíamos explicado en una clase o dos clases anteriores que este ángulo va a ser el mismo que este ángulo. ¿Por qué? Por suma de ángulos interiores. Ya, si aquí coloco teta, esto también va a ser teta. Entonces, ¿cuál es la relación que yo voy a tener aquí? Voy a tener lo siguiente. Como ABC es semejante al triángulo CAD, vamos a tener de que una relación. En el primer caso, en ABC, lo que se le opone a teta sobre lo que se le opone a alfa. ¿Quién se lo opone a teta? A teta en este triángulo. Ya, vamos a colocarlo aquí. Solo lo que está en rojo. Bien. Este triángulo nada más. Dice lo que se le opone a teta en ese orden. Sería, perdón, vamos a ubicarlo así. BC sobre AC. ¿Ok? Ahora, además, vamos a ver, como son semejantes, también tiene que haber una relación entre los otros dos. Entonces, entre este triángulo. Bien, vamos a colocarlo aquí con el mismo color. ¿Qué es lo que se le opone a alfa? A, D. Perdón, lo que se le opone a teta. En ese orden era. Disculpen, AC sobre lo que se le opone a alfa. Es AD. Bien. ¿Quién es BC? BC resulta ser 8 sobre, vamos a escribirlo con otro color para que no nos confundamos. Le hemos colocado este color para indicar de qué triángulo se trata. ¿Okay? Entonces, BC vale 8, AC no sabemos porque eso es lo que queremos hallar. AC sobre 2, que vale AD. Entonces, hacemos productos cruzados y me queda que AC por AC es AC al cuadrado y es igual a 16. Entonces, como estamos trabajando cantidades positivas, me resulta de que AC es igual a 4. ¿Ok? Todos hasta ahí claros, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a la resolución del triángulo rectángulo. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a centrar, solamente nos hemos centrado en la figura que está aquí, apoyada en el piso, ¿no? Vamos a imaginarnos así. Ahora nos vamos a centrar en esta figura, en A, en este triángulo rectángulo. Ya como les expliqué, pueden pararse en el vértice D o en el vértice D para ver. Bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Bien, ahora tenemos el teorema de Pitágoras que nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto, que sería A más 4 al cuadrado.
Bien, entonces resolvemos este binomio al cuadrado y resulta ser que a al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, vamos a colocarlo así, más 2 al cuadrado. Es igual, para que siga conservando, a estas informaciones, ¿no? Porque esos son nuestros catetos. Bien, ahora vamos a resolver antes de poder sumar y restar, ¿no? Aquí tenemos 2 por 2, 4a. 2 al cuadrado sería 4. Al cuadrado no sabemos y esto nos sale 16. Bien, tenemos términos semejantes y vamos a, si este a al cuadrado pasa al segundo miembro, entonces quedaría así. 4a más 4 más 16. Cuando tenemos términos semejantes solo se suman los coeficientes, pero tenemos 1 y menos 1 nos da 0. 4a más 4, este 4 pasa a restar, entonces nos quedaría que 4a es igual a 16 menos 4, que es 12. Entonces a resulta ser la división de 12 sobre 4, que es 3. ¿Ok? Bien. Ahora falta solamente concluir el ejercicio y ya terminamos. Entonces, como a vale 3, aquí ya le coloco 3. 3 más 2 va a valer 5. Este triángulo, solo se 3 en el triángulo y esto va a valer 4. ¿Cuál es el triángulo rectángulo de 3, 4 y 5? Entonces, 37 y 53. ¿Ok? Bien. Bien, muchachos. Ahora, ¿quedó claro todas esas informaciones para poder proseguir? Bien. Ok. Hagan la captura de eso, ya, para cuando ustedes vean el video sepan cómo es la secuencia, ya. Esto es nuestra pizarra auxiliar, ya. Y aquí les voy a compartir el que está sin alterar, sin alteraciones, ya, para que ustedes lo puedan ver. Uy. Y ustedes también puedan capturarlo. Bien. Vamos a proseguir, jóvenes, y vamos a el ejercicio número 4. Bien, es aquí justamente donde vamos a utilizar el teorema de las tres perpendiculares. Dice, en la figura OP es perpendicular al plano, ¿ya? Que contiene al cuadrante A o B, ¿ok? Entiéndase por cuadrante cuando ustedes estudian trigonometría, ustedes tienen el plano y tienen la circunferencia trigonométrica. Eso está dividido, la circunferencia se divide en 4 partes, las cuales le pertenecen cada uno a un cuadrante, ¿no? Entonces, en este caso también ha sucedido eso, ¿no? Le hemos partido y hemos tomado un cuarto de la circunferencia. Bien, me dicen que CD es paralelo a OB y OP es igual a CD. Si OC es 3 y AC mide 2 metros, halle el área de la región triangular PCD. ¿Ok? Bien, entonces vamos al camino de nuestra solución. Como es de costumbre, dibujamos nuestra figura. Si alguien tiene la respuesta, ya lo puede colocar. Colocamos nuestra primera información. Esa recta OP es perpendicular. ¿Ok? Sabemos que como es cuadrante, esas dos rectas OA y OB forman un ángulo de 90 grados por ser radio. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede por el hecho de que en la circunferencia, cuando nosotros tenemos un punto que es el centro y construimos un radio, ¿ya? O sea, asociamos con una parte del contorno, ¿ya? De la circunferencia y tomamos un punto con otro punto del borde de la circunferencia, forma un ángulo, entonces ese ángulo es igual al del arco, ¿ok? En este caso, como estamos tomando un cuadrante, el arco ADB mide
90 grados, ¿ya? Igual que esto de aquí. Y eso también es intuitivo cuando hacemos la circunferencia trigonométrica, ¿no? Bien. Ok, ahora, ¿qué más informaciones tenemos? Tenemos de que OC vale 3. Ojo, ese número está atrás. Un poquito faltaba, un poquito nomás, señorita Selene. ¿Sí? Un poquito nomás falta. A ver, 2 puntitos nomás faltan para que llegue la respuesta. Bien, vamos a trazar OD. Vamos a unir. Vamos a unir eso de ahí, que también va a resultar ser un radio. ¿Ya? Entonces, ya con esas informaciones de AC y CO, ya tenemos el radio, porque tenemos de que O está asociado con un punto que está al borde de esa circunferencia, ¿no? Ya sabemos que el radio va a ser 5, ¿ok? Entonces, OD es igual a AO, que es igual a 5, ¿ok? CD es paralelo a OB. Bien, entonces, CD es perpendicular a AO. Bien. Sí, faltó un poquito. Muy bien, señorita Selene. Entonces, ahí viene, joven Álvaro, justamente nuestro teorema de las tres perpendiculares. Porque mire, tenemos la recta que va y cae al plano. Tenemos esa recta, ¿ya? Que sale de ese punto donde se intersecta con el plano, con la otra recta que pertenece al plano, se forma perpendicular. ¿Y por qué está sucediendo esa situación de ser 90? Por el hecho de que CD es perpendicular a OB. Y cuando son dos perpendiculares, ¿qué sucedía? Que la suma de los dos que están al frente sumaba 180 grados. Como ya tengo 90, arriba también va a ir 90. ¿Todos se recuerdan de esa propiedad? Cuando tenemos dos rectas paralelas y una secante, tenemos un ángulo dentro de esas dos rectas, la suma de esas dos daba 180. Entonces, como en el vértice O tenemos 90, en este vértice también el vértice C va a ser 90 grados. A ver, jóvenes, si todos se recuerdan para poder seguir avanzando. Bien, perfecto. Entonces, vamos a proseguir. Ahora viene el teorema de las tres rectas paralelas. Así se ha indicado por motivos de espacio. PC es perpendicular a CD y justamente es aquí donde entra el teorema, porque tenemos la recta aquí, esta recta aquí, que es perpendicular a la otra, entonces la que cae va a ser perpendicular. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos un triángulo rectángulo notable OCD. OCD, la parte de abajo nada más. ¿Ok? Tenemos 3, 5, ¿y cuánto vale CD? A ver. 4, ¿ok? Solamente fíjense en el triángulo de abajo nada más. Olvídense del que está apoyado. Fíjense que es una madera apoyada, imagínense. Quiten esa madera y tienen ese plano, ¿ok? Bien. Entonces CD es 4, porque es el de 37 y 53. Además, PO también va a valer 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque OP es igual a CD. Es una de las condiciones de nuestro ejercicio. Entonces, si CD vale 4, PO vale 4. ¿Ok? Y ahora, en POC, POC es el triángulo que está al frente. ¿Ok? Olvídense del que está. Ustedes están en la parte, fíjense, imagínense que ustedes están en el vértice D. ¿Ok? Ustedes están mirando hacia el triángulo rectángulo que va así. Va subiendo, va bajando y aquí ustedes están en la misma línea de CO. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen 4, 3 y CP va a valer 5. ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos calcular PCD.
Porque es un triángulo rectángulo. Tenemos la base y la altura. En PCD, ahora tenemos un triángulo rectángulo. Imagínense que ustedes ya no lo tienen apoyado, sino lo inclinan un poco más y lo forman 90 y tienen el triángulo rectángulo que ustedes esperan. 3, 4 y 5. Entonces tienen la altura que es 5 y la base que es 4. Y resulta que es 20 sobre 2, que resulta 10 metros cuadrados. ¿Ok? Sí, y algo parecido, joven Álvaro, ¿sabe por qué? Porque justamente se trata, y ustedes se han dado cuenta de que tenemos esas informaciones, miramos la información que tenemos relacionadas con los lados. En este caso, mire, hemos relacionado OC, ya, perdón, O está relacionado con P y con D por una recta. Entonces vamos y miramos ese triángulo. Luego vamos y miramos POC, ¿ok? Y miramos todos los triángulos rectángulos que fuesen posibles para poder ir completando. Y está muy bien su analogía. ¿Por qué? Porque es hacer un ida y vuelta. Es mirar lo que queremos, ver cómo se relaciona y luego regresar con toda esa información para poder hallar esta área de esta figura. Está muy, muy bien, joven Álvaro. De nada, joven Álvaro. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Por favor, es importante sus preguntas. ¿Cómo se supo que A o B es 90? Bien, aquí lo vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicarlo aquí. A ver, voy a ver qué número es. Bien. Miren, cuando hablan de cuadrantes, pasa lo siguiente. Vamos aquí. Vamos a dibujar nuestra circunferencia. Y pasa esto. ¿Ya? Ahí más o menos que está el centro. Si no estás en el centro es para poder dar la idea. Así que vamos a esforzarnos un poquito nada más que esté en el centro. ¿Ok? Bien, y este va a ser nuestro centro de la circunferencia. Esto ya ustedes lo han visto tal vez en trigonometría. Bien, entonces ustedes cuando hablan de cuadrante están dividiendo el círculo en 4 y estas cuatro partes están perteneciendo a uno de los cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Entonces, justamente aquí se está formando 90 grados, que son esas dos rectas secantes que forman o que están yendo de forma perpendicular. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué estamos tomando? ¿Ya? ¿Qué estamos tomando? Estamos tomando solamente una parte, lo voy a indicar aquí. Disculpen si sale medio, no sale tan exacto, pero vamos a intentar hacerlo. Estoy tomando esta parte. ¿Ok? Eso va a ser uno de mis cuadrantes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para proseguir y presentar el nuevo ejercicio y hacer un par de ejercicios más antes que podamos llegar al final de nuestra clase, porque este tema es muy interesante y poder presentarle también algunas resoluciones que, si es por motivo de tiempo, para que les ayuden al momento que ustedes están a solas. Ok, bien. Vamos entonces a proseguir. Bien, vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 5. Este ejercicio va a ser más tranquilo, ¿ya? Esto de aquí solamente se necesita imaginación. Miren, si ustedes se paran en el medio del triángulo AED, ustedes van a ver el triángulo abajo. Vamos a mirar hacia el triángulo, al frente vamos a tener el triángulo SD y vamos a tener a la izquierda una pared ABCD, ¿ok? Fíjense así nada más, solamente lo necesario van a mirar, ¿ok? Vamos a leer el problema. En la figura, a ver. Ok. El teorema está aquí, señorita Brigitte.
Miren, usted tiene PO, ¿ok? PO está cayendo como una estaca al plano, tiene la recta OA, bien, pero esa recta OA, ¿qué sucede con CD? CD está formando 90 grados, ¿ok? Bien, y ahora, por el teorema de las tres perpendiculares, ¿qué sucedería con PC? PC también sería perpendicular a CD. Entonces, cuando apoyemos, ya, imaginemos que tenemos apoyada nuestra madera, la parte de abajo va a formar un ángulo de 90, ¿ya? Esta recta va a formar un ángulo de 90 con esta recta que está aquí, que va a ser nuestro suelo. ¿Ok, señorita Brigitte? Bien, entonces, está bien que pregunten, es perfecto que pregunten, ¿ya? Porque a veces el teorema de las tres rectas perpendiculares es un poco bien complicado. De nada, señorita Brigitte, y de nada, joven Álvaro, si es que no le dije las palabras. Bien, entonces, bien, vamos a leer este problema, a ver si nos alcanza tiempo para un parcito más de problemas y así poder mostrar las alternativas también. En la figura, el panel publicitario rectangular ABCD es perpendicular al plano que contiene al triángulo ADE. Para sostenerlo se instala dos barras de construcción AE y CE. Bien, que han sido soldados formando 90 grados. Si la medida del ángulo EAD y la medida del ángulo DCE, y además tenemos de que BC mide 4 metros, CD 2 metros, nos piden que hallemos la longitud de la barra CE. ¿Ok? Y nuestro camino a la solución es lo siguiente. Dibujamos nuestra figura, ¿ya? Como les dije, párense ahí, imagínense que están ahí, ¿ya? Y vamos a resolver esto. Bien, aquí no ha salido muy bien la figura, pero ahí que nos dice que el rectángulo ABCD es perpendicular con el plano que contiene el triángulo, en este caso, el triángulo ADE. Entonces, como sucede eso con esas dos figuras, en particular vamos a tener que CD es perpendicular con DE. Entonces, ese piso, vamos a imaginar, esa parte CD va a ser perpendicular con el suelo, ¿no? Que en este caso va a ser DE, porque estamos plantados ahí en esa figura. Bien, si ahí le colocamos alfa, entonces aquí también va a ser alfa. ¿Por qué? Porque me dicen que la medida del ángulo EAD es igual a la medida del ángulo DCE. ¿Ok? Esa es información del problema. Además, BC vale 4, CD vale 2 y nos piden la longitud de CE. Bien, ahora tenemos de nuevo el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice entonces DE es perpendicular a AE. ¿Ok? ¿Cuál van a ser? Ahora está con un poco girado, ¿no? Tenemos tres rectas. ¿Sí? Tenemos tres rectas. Es que lo que pasa es que ahora tenemos, ¿se han dado cuenta que ha girado? Porque tenemos la recta perpendicular, que es esta, ¿ya? Y tenemos perpendicular esta recta que cae con el plano, ¿ok? Entonces, DE, la de abajo, va a ser perpendicular. Lo que pasa es que se ha girado un poquito, ¿ya? El plano para esto. ¿Cuál es la moraleja de este teorema? Es que necesitamos dos informaciones. Necesitamos primero la recta que cae en el plano, en este caso CD, ¿ya? Va a tener intersección con el plano en D, ¿bien? Necesitamos otra recta, ¿ya? Que sea perpendicular a una recta que pertenezca al plano. ¿Cuál es la recta que pertenece al plano? AE, ¿ok? Pertenece al plano. Bien, entonces, esa recta va a formar, ¿ya? Perpendicular. Entonces, la otra recta que se conecta con el punto donde se intersecta con un punto de la recta también va a ser perpendicular.
Eso es lo que nos dice el teorema de las tres perpendiculares. ¿Está claro, jóvenes? A ver, para poder aplicar esto perfectamente. ¿Por qué? Porque esto de aquí nos va a servir muchísimo para otros problemas. ¿Ok? Bien, entonces tenemos de que, bien, de nuevo, tengo una recta que corta el plano. ¿Dónde está el plano? Mi plano está abajo donde está viviendo el triángulo. ¿Ok, señorita Brigitte? Tenemos el plano y ahí está mi triángulo. Bien. Justamente en el vértice es donde yo coloco una estaca. Esa estaca va a ir de manera perpendicular. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi perpendicular? Va a formar perpendicular CD con ED. ¿Ok? Bien. Y esa recta además está asociada con una recta que pertenece al... Exactamente. El tercer iría, muy bien. Vamos a ir a lo siguiente. No. ¿Cuál es la idea? Ahora, esa recta va a estar asociada con algo, con una recta que pertenece al plano. ¿Cuál es la recta que pertenece al plano? AE, perdón. ¿Ok? Bien. Entonces, como que lo he girado así, un poquito, ¿ya? Lo he girado, hemos girado el plano. Bien. Pero lo que sucede es que necesitamos dos rectas que sean perpendiculares, ¿ya? Que sean perpendiculares como ustedes ven. Y la tercera que está ahí dentro de la información también resulta ser perpendicular. Mire, es perpendicular con esta, perdón, C, D, perpendicular, D, ya, D, A, por favor. Bien, ahora, hola, a ver, vamos a reiniciar el audio. Bien, bien, jóvenes, vamos a proseguir. Ok, ok. Entonces, necesitamos dos rectas, dos informaciones que sean perpendiculares para que la tercera sea perpendicular. ¿Ok? Bien, vamos a proseguir y aquí vamos a terminar. ¿Ok? Vamos a tener ese triángulo rectángulo y vamos a tener ese triángulo rectángulo también. ¿Ok? ¿Cuánto vale X? Si esos dos triángulos son semejantes. Bien, ya salió porque en AD va a ser la hipotenusa y van a compartir las mismas relaciones con... Entonces tienen los mismos ángulos complementares y son ángulo lado ángulo. Entonces C vale 4. Hagan la captura, por favor, para poder pasar a la pregunta 7. La 6, yo les voy a dar la información, cómo es que se produce eso. La 6, la respuesta es la A. ¿Ok? Bien. Vamos a la pregunta número 7. No se ve completo, señorita Nicole. Ahí se ve completo. A ver, solo un instante. Bueno, ahí complementa un poco con lo que está en el otro, en la presentación. Haga la captura de aquí, por favor, para poder presentarle la captura de la información del otro. ¿Ok? Vamos a compartir el otro para que se pueda complementar. Ok. Ahora sí.
A ver, señorita Nicole. ¿Y alguien más que tenga ese problema? Bien. Vamos a pasar al problema 6, al problema 7, perdón, rápidamente. Dice en la figura, AP es un poste perpendicular al plano que contiene la región hexagonal regular, ojo, regulares que tengan el mismo lado y el mismo ángulo, todos, que contiene la región hexagonal ABCDEF. Se quiere colocar una cámara de vigilancia en P, cuyo alcance lineal llegue hasta el punto C y F. Si la medida del ángulo determinado por PC y FD es 30 grados, halla la medida del ángulo que forma la visual PF con el ángulo plano. Con el plano, perdón. Entonces, nuestra solución es lo siguiente. Tenemos nuestra figura, sabemos que eso es perpendicular a P, el poste va a ser perpendicular al piso, ¿ya? Y tenemos esas diagonales, ¿bien? Que también van a ser perpendiculares, ¿bien? Con esa recta. Bien, ese ángulo, entonces tenemos que PAC es un triángulo rectángulo con una recta, con un ángulo de 30 grados, ¿ok? Eso es por información. Y nos piden ese ángulo que forma AF con PF, ¿ok? Estamos, si nos ponemos en el medio, estamos mirando, y si miramos hacia el triángulo PAC, al lado izquierdo va a estar PAF. Entonces, como es regular, tiene el mismo lado y los mismos ángulos. Ya sabemos que las diagonales se calculan y resultan ser a raíz de 3, ¿ok? Bien, vamos a colocar AF, que sea A, entonces AC vale a raíz de 3, y como ese triángulo es un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, tenemos de que el vértice P va a ser 60 grados, lo cual va a resultar que AP valga A, ¿no? Porque ya sabemos que es a raíz de 3 y la hipotenusa es 2A. Bien, ahora vamos aquí. Tenemos dos lados iguales. ¿Cuál es el único triángulo rectángulo que tiene dos lados iguales? Bien, y se acabó el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? Bien. Ok, jóvenes, ahora lo que voy a hacer es, yo tenía algunos ejercicios más resueltos, pero lo que voy a hacer es voy a pasarlo rápidamente para que cuando ustedes vean el video y estén resolviendo, puedan ayudarle algunos pasos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Y si lo paso muy rápido, es por detalles del tiempo y no hay problema. ¿Ok? Bien, vamos a lo siguiente, al ejercicio número 8. Ya saben de que eso es un diedro. Tenemos esas informaciones, eso es propio del ejercicio, por eso es que aparecen y nos piden ese X. Ya nos dice que ese triángulo es equilátero, entonces se colocan esas informaciones, eso como es centro va a caer de manera perpendicular, entonces va a formar eso. Bien, muy bien, joven Álvaro. Entonces, eso de aquí. ¿Okay? No se preocupen, estoy pasando lo suficientemente rápido, ya luego ven el video, ¿ya? Y cuando vean el video de nuevo, ahí van a ver todo eso con mucho cuidado. Ya no hay problema si desean hacer la captura rápidamente, porque ya para que entre el próximo profesor también, ¿ya? Ok, jóvenes. De nada, señorita Brigitte. Gracias a ustedes por sus preguntas y vamos a hacer lo más claros posibles para que todo se pueda entender, ¿ok? Bien, aquí también la recomendación del caso es que ustedes se ubiquen en qué punto del plano se están ya fijando o plantando para aquí hagan la captura rápidamente. Bueno, los voy a dejar unos segundos y luego lo ven en el video. Vamos a pasar rápidamente estas informaciones para para que ustedes puedan escuchar su clase ya apropiadamente. El ejercicio 11.
y el ejercicio 13. ¿Ok? Bien, jóvenes, aprovechando y agradeciéndoles por su atención y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Sí, sí, se deberían enseñar. Muy, muy buena acotación, joven Álvaro. Ahí tienen las claves de ejercicios y me despido, jóvenes. Que tengan una buena semana. ¿Ok? Hasta luego.